Siguiendo, bueno, luego sustituimos sustituir en 3 y 4 este, lo que acabamos de conseguir, que era a 2 y 4. Entonces, este, seguidamente tenemos lo siguiente, eh, que sería esto, que esto sería igual a decir a la derivada parcial de x con respecto a du, digo, la derivada parcial con respecto a x de du de x por du de x sobre ds más la derivada parcial de con respecto a y de y de x por la derivada parcial de y de s por la derivada parcial de du de x más la derivada parcial de, digo, la por más de u de x, y lo que nos había quedado en esta ocasión como esto que era no, esto no, esto que era du de x por du la derivada parcial de con respecto a s de x de r. Entonces te quedaría como la derivada parcial. Esto sería igual a de la segunda derivada de x con respecto a la derivada de s y de r, con respecto a s y a r. Entonces sería du de x por du de a la 2 de du, digo de dx, con respecto a la derivada parcial de s y de r, más la deriva, lo que sería la parte 4 que hemos marcado aquí en la parte 4 en lo que es la parte 3, la parte, o sea, sustituir, pues, o sea, ¿me entiendes? Y bueno, seguidamente sería todo esto lo que conseguimos aquí, porque la idea parcial de s con respecto a y, todo esto aquí. Y bueno, sería la idea parcial con respecto a x de du de y, esto multiplicado. Digo, no, no, multiplicado. Bueno, sí, también lo multiplica por, pero podemos tomarlo así, de u de x de s más la derivada parcial con respecto a y de du sobre dy por dy de s. Todo esto va a estar multiplicado por dy de r. Más, recuerden que teníamos aquí dy de r por la derivada parcial de s con respecto a du de y. Entonces quedaría dy de r por de a la 2 de du con respecto a s, con respecto a
con respecto a S y a R. Lo que pasa es que aquí me equivoqué también. Me equivoqué. Porque aquí se supone que era... No, aquí tiene que ser de Y, de S, de R. Ajá. Bueno, entonces luego tenemos que esto va a ser una derivada parcial de segundo orden. Por dx ds más esto también va a ser una derivada parcial de segundo orden con respecto a y y a x por dy ds. Todo esto multiplicado por du. No es de x, ¿qué estoy haciendo? Es, perdón, de x. Ah, no. No, si está bien. No, de x de r con respecto a r. Y aquí sería con respecto a y. Aquí sería con respecto. Esto está multiplicado por de x de r más du de x de a la 2 de x de s de r más esto sería también la derivada de segundo orden de u con respecto a x y a y por dx de s más la segunda derivada de u con respecto a y a la 2 también. Y de y de s, todo esto multiplicado por dy de r sería así, más de y de r por d a la 2 de y ds sobre ds de r. Y esto sería igual a lo que estamos buscando, pues a la derivada de segundo orden de u de u sobre con respecto a s y a r. Bueno, y ahora se va a aplicar dicha fórmula, donde ahora vamos a buscar cada una de las derivadas parciales y después se sustituye en esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, la derivada parcial con respecto a x sería 3y. La derivada parcial de u con respecto... Recordemos que tenemos u 3xy menos 4y al cuadrado x 2ser y igual a r por r a la d por dr por e a la menos s. Entonces la derivada parcial de u con respecto a y sería 3x menos 8y. La derivada parcial de x con respecto a s sería 2e a la r. La derivada parcial de x con respecto a r sería 2se a la r. Luego, la derivada parcial de y con respecto a s sería
esto se pasa, o sea, se deja R como constante, E a la menos S, la externa sería E a la menos S, y la interna sería menos, que multiplicaría todo esto, toda esta función. La derivada parcial, la segunda derivada parcial de u con respecto a y a x sería, como tenemos 3y, aplicando derivada parcial a esta función, a esta derivada, sería 0. Digo, no sería 0, sería 3. La segunda derivada parcial de u con respecto a x y a y sería lo mismo. Se le aplicaría la derivada parcial con respecto a x a esta derivada y como 3x se deja constante, es 0 y se quedaría nada más menos 8. Luego, digo, menos 8 no, al revés, vamos a derivar con respecto a x, entonces esto se queda como constante, esta es una constante y sería 0. Y 3x sería, la derivada de 3x sería 3. Luego la derivada parcial, la segunda derivada de u con respecto a, x otra vez. Entonces tenemos aquí de u de x, que es 3y. Como no hay está la incógnita x, o sea, no se puede, o sea, nada más está 3y. 3y se considera como constante porque estamos derivado con respecto a x y sería igual a 0. Luego, la segunda derivada de x con respecto a s y a r. Tenemos aquí a x con respecto a r, la derivada. Entonces vamos a derivar con respecto a s esto, que sabemos que esto es una constante, esto es esta es nuestra variable y esto es constante. Entonces sería la derivada de 2s por e a la r, sería 2e a la r, que da nada más la constante. Y la segunda derivada de u con respecto a y al cuadrado es igual, tenemos du de y por aquí. Entonces la segunda derivada con respecto otra vez de y sería, esto se toma como constante, esto sería 0, y menos 8y sería, la derivada sería menos 8. Luego, la derivada de y con respecto a r, tenemos aquí y, entonces con respecto a r, esto se considera como constante, entonces se queda r, la derivada de r sería 1, entonces sería e a la menos s. Y la segunda derivada de y con respecto a s y a r, como tenemos la derivada de r, le aplicamos la derivada con respecto a s, la derivada parcial con respecto a s. Y bueno, entonces como esto es una exponencial en una función compuesta, entonces la exponencial se deja, sería e a la menos s y se deriva a la interna, que es menos s, multiplicado por, se baja, o sea, se deriva menos s y quedaría menos 1, que al multiplicarlo nos quedaría menos e a la menos s. Entonces, luego de esto se sustituye en la fórmula, decimos que decimos que la segunda derivada de u con respecto a s y a r va a ser igual. De u, la segunda derivada de u con respecto a x sería 0. Sería 0. Entonces, luego la sería 0. Entonces luego
La, la dx sobre ds sería dx de s sería 2e a la r más la segunda derivada de y con respecto a y y a x sería 3 por la derivada de y con respecto a s sería y con respecto a s sería menos r a la e a la menos s. También que está en paréntesis todo esto. Todo esto multiplicado por dx de r, que dx de r sería dx de r sería 2 s e a la r. 2s a la r. Luego se suma y se suma y luego du sobre dx, que sería du sobre dx, que sería 3y. Luego se suma, se le multiplica a d a la 2x sobre ds por dr, que sería d a la 2x por ds de dr sería que sería 2 a la r más la segunda derivada parcial de u con respecto a x y a y, que sería 3, la derivada parcial de x con respecto a s, que sería 2e a la r, más la segunda derivada de u con respecto a y, otra vez sería a la 2, o sea, sería menos 8. La segunda derivada de y con respecto a s sería menos r a la e menos s. Todo esto multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a la derivada de r, con respecto a r, que sería e a la menos s, más otra vez e a la menos s porque nos pide la derivada de y con respecto a r, por la segunda derivada de y con respecto a s y a r, que sería menos e a la menos s. Y bueno, esto sería todo. Ya sustituimos, entonces procedemos aquí me equivoqué, aquí no es de y sino de u, o sea la derivada de u derivada parcial de u con respecto a r. Entonces aquí sí sería e a la menos s. Aquí sería 3x menos 8y. Bueno, entonces resolviendo esto nos quedaría 2e a la r porque esto sería 0 más 3 por menos r a la menos s sería menos 3 por r por e a la menos s. Esto multiplicado por 2 s por e a la menos r más 3 por y por 2 por e a la r sería 6 por y por e a la r, más lo que está aquí adentro sería 3 por 2 por e a la r
sería 6e a la r más menos 8 menos r por e a la menos s sería, esto cambiaría de, no cambiaría de signo, sería menos por menos más 8 por r por e a la menos s multiplicado por e a la menos s más 3 por x menos 8y por e por menos e a la menos s sería 3 menos 3, sería menos 3 de por e a la menos s más 8, 3 por x, aquí es 3x, 3x por e a la menos s y 8y, 8 por y por e a la menos s. Entonces seguimos simplificando y, o sea, aplicando operaciones básicas y, o sea, distributiva y suma si es necesario o resta, y se simplifica si se puede, se sigue simplificando. Entonces menos 3 por r por e a la menos s por 2 por s por e a la r sería menos 6 por r por s por e. Como tienen la misma base, se suman, sería r menos s. En este caso sería el resto, porque tienen diferentes signos. Entonces más 6 por y por e a la r más, esto se quitaría, esto no va, esto quedaría así. No, disculpa, sí va, porque está multiplicándolo estos dos, sumando por e a la menos s. Entonces por e a la menos s por 6 por e a la r sería 6, la misma base, y se restan r menos s, más 8 por r por e a la menos s por e a la menos s sería 8r, e como son menos s sería menos 2s, menos 3x e a la s más 8y e a la menos s. Luego, esto va a ser igual. Hay términos semejantes, o sea, que sean iguales y se puedan sumar. Sí, bueno, aquí podemos sustituir x y y, como x es igual a 2 por s por e a la r y y es igual a r por e a la menos s, quedaría de la siguiente forma. Menos 6r es por s por e a la r menos s más 6 por y por e a la r más 6 por e por el a la r menos s más 8 por r por e. Se suman estos. No se suma todavía. Menos 2s menos 3x sería 2 por e por 2 por e 2 por s por e a la r por s por e a la r más 8 y y sería r por e a la menos s por e a la menos s. Esto sería igual menos 6rs a la e de r menos s más 6y por e a la r más 6e a la r a la menos s más 8r a la d por e a la menos 2s menos 3 por 2, 6. Quedaría 6 por s por e a la r más 8 por esto sería 8 por r por e a la menos s, pero como multiplica también e a la s, sería e a la menos 2s. Luego, como tenemos términos semejantes aquí, se suman. Sería menos 6r a la, que sería esto, ¿verdad? 6y a la r,
6e a la r a la menos s más 8 más 8 por r, 8 por r por e a la menos 2s más 8 por r por e a la menos 2s sería 16 por r por e a la menos 2s menos 6s por e a la r. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se puede simplificar aún más. Si vemos, tienen términos semejantes. Lo que es esta y no, esta, esta, esta y esta. Entonces sería, vamos a sacar factor común de 6 por e a la r y quedaría menos e a la menos s más y más... se me olvidó. Ay, Dios. Disculpa. Se me olvidó que y se puede sustituir aquí también. Este y que estaba aquí. Y bueno. Disculpe. Y se puede... ¿dónde es que? Aquí. Aquí sí queda. Y se puede sustituir por r por e a la menos s por e a la r. Y esto quedaría de la siguiente forma. 6 r por e a la r menos s. Y aquí también quedaría así. R por r a la menos s. Entonces el término común no sería 6 por e a la r, sino... no, sí sería... Sí, no, 6... Sí sería... Sí sería s. Entonces sería... Aquí sería r por e a la menos s más e a la menos s, luego menos s más 16 r por e a la menos 2s. Así quedaría. Luego seguimos con la parte 2, que sería usar el método de multiplicadores Lagrange para encontrar extremos con restricciones de las siguientes funciones. Tenemos una función de tres variables, x por y por z, y que está sujeta a esta función que también es de tres variables, donde x y z son mayores a 0, es decir, son positivos. Entonces, nuestra solución va a ser la siguiente. Como tenemos que aplicar el teorema de Lagrange, nos dice que es para aplicarlo debemos tener como se quiere buscar los puntos en los cuales está restringida esta función por esta función, o lo que quiere decir los puntos serían los puntos extremos donde se restringe nuestra función, que es esta. Y los multiplicadores de Lagrange, para aplicarse debemos tener dos funciones, que son f de x y z igual a x y a y y a z, y un g de x que también debe ser de tres variables, que sería igual a 0, pero que en este caso sería x a la 2 menos más 1 sobre 4 por y a la 2 más 1 sobre 9 por z a la 2 menos 1 igual a 0. Claro, luego para eso debemos buscar las primeras derivadas parciales con respecto de
tanto de esta función como de esta función. Entonces, busquemos f de x, f de y, f de z y g de x, g de y, g de z. Entonces, f de x va a ser igual a y por z, porque x se considera x la variable y lo demás que están multiplicando son constantes, entonces queda las constantes. Y va a suceder igual con la derivada parcial con respecto a y y a z, queda xz, y con respecto a z quedaría la derivada parcial con respecto a z quedaría xy. Luego vamos con la función g. Función g, la derivada parcial de la función con respecto a x sería 2x por la derivada del exponente, y lo demás se hace cero ya que se consigue como constante. La derivada parcial sucede lo mismo con respecto a y y a z, donde aquí sería la derivada de esto sería el exponente, entonces quedaría 2 multiplica a un, baja al 2, se multiplica por un cuarto, quedaría un medio, y esto se le resta menos 1 y se le resta menos 1 al exponente y quedaría un medio por z. Luego la derivada parcial con respecto a z se hace lo mismo y quedaría 2 novenos por z. Ya allá las derivadas parciales, ahora tenemos que la gradiente de la función de x, y, z aplicando el teorema de Lagrange es yz, xz, recordemos según la definición de gradiente, que donde esto vendría, cada una derivada parcial vendría siendo el componente del vector gradiente. Entonces quedaría así, y la gradiente de g sería lo mismo, g x y z igual a la gradiente sería así, 2x, un medio z y 2 novenos z. Teniendo estas dos gradientes, donde suponemos que la gradiente de g es distinto de 0. Como la gradiente de g es distinto de 0, entonces para hallar los extremos de f de x, f de y, f de z, o sea, para hallar los extremos de nuestra función con restricción sujeta a la función g, entonces se aplica lo que es por el teorema de Lagrange, y el método de multiplicador de Lagrange, según el libro de Denis Searle de Lagrange, sería delta de f de tres variables x, y, z igual a esto se llama multiplicador de Lagrange por la gradiente de g con respecto a x, y, z. La gradiente de g de x, y, z. Entonces esto sería, sustituyendo esto aquí, sería yz, xz, xy igual a la multiplicador de Lagrange de dx, un medio z, 2 novenos
z y igualamos componente a componente. Primero se multiplicaría el multiplicador de Lagrange a cada componente del vector g y luego se compararía de componente a componente cada vector. Entonces nos quedaría un sistema de ecuaciones donde yz es igual a multiplicador de Lagrange por dx, xz es igual a multiplicador de Lagrange por 1 medio z, xy es igual al multiplicador de Lagrange de 2 novenos z, aquí es y aquí es y también, si no es z sino y. Entonces y se agregaría también la función que nos restringe, que es esta, que sería x a la 2 más un cuarto y a la 2 más un noveno no, 2 novenos. Es un noveno, son 2 novenos, 2 novenos z menos 1 igual a 0. Y bueno, de aquí tenemos lo siguiente. Podemos marcar esto como 1, 2, 3 y 4. Entonces, D1, desde 1 podemos despejar y nos quedaría yz igual al multiplicador de Lagrange por dx. Entonces, esto sería pasando de x multiplicando, sería el multiplicador de Lagrange. Despejamos el multiplicador de Lagrange, sería yz por dx. Esto sería ahora 5. Entonces, d2 también vamos a despejar el multiplicador de Lagrange, sería xz igual al multiplicador de Lagrange de 1 medio y. 1 medio y. Entonces, esto quedaría multiplicador de Lagrange sería igual, como esto lo pasamos 1 medio por y al otro lado dividiendo, quedaría 2xz sobre y. Sería así, 2xz 2xz sobre... no, sería... No, me equivoqué. Sería 2, no, sería xy, porque se está dividiendo, sería xy, digo, xz por y sobre 2. Sobre 2. Entonces, no, ya va. Sería xz sobre y sobre 2. Entonces quedaría, no, me equivoqué, es 2xz sobre y. Entonces sería nuestra parte 6. Entonces, de 3 también vamos a despejar el multiplicador de Lagrange y sería xy igual al multiplicador de Lagrange de 2 novenos por z. Y despejando quedaría el multiplicador de Lagrange y queda claro que xy sobre
2z sobre 9. Esto sería dividiendo en c, sería 9xy 2z. Este sería nuestro resultado 6. No, 7. Sería la 7. Entonces, siguiendo, vamos a me equivoqué. Esto es de 1 y de 2. Ah, no, de 1 está bien. Sí. Entonces, vamos a igualar 6 y 7. Digo 5 y 7 y 5 y 8. Entonces, de 5 y 7 tenemos, como tienen el mismo multiplicador de Lagrange, se puede igualar. Sería yz sobre 2x igual a 2xz sobre y. Y despejamos lo que sería y. Entonces quedaría yz, pasamos y por y igual a 2x por 2x por z. Y esto sería igual a y al cuadrado por z. Y sería 4x por z también. Y bueno, podemos pasar dividiendo z y quedaría solamente y al cuadrado igual a 4x. Este sería nuestro resultado número 8. De 5 y 7 tenemos yz sobre 2x igual a 9xy sobre 2z. Entonces vamos a despejar lo que es x. Entonces sería yz por 2z igual, pasa multiplicando también al otro lado de x, 2x por 9x por y. Esto sería y por 2z al cuadrado igual 2 por 9, 18x al cuadrado por y. Esto va a ser igual a, pasamos a y dividiendo y quedaría 2z al cuadrado igual a 18x al cuadrado. Pasamos 2 dividiendo al otro lado y quedaría 18 entre 2 sería 6x al cuadrado. O sea, nuestra fórmula número 9. Ahora sustituimos 8 y 9 en 4, que sería esta que tenemos aquí. Luego queda así: x a la 2 más y a la 2, que sería 4x, por a la 4x por un cuarto más 2 novenos por z a la 2, que sería 6x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces
esto va a ser, entonces x al cuadrado, 4 multiplica esto, quería 4 sobre 4, 4x sobre 4. 4 entre 4 sería 1 por x, que sería x. Más más 2 novenos, 2 novenos, 2 novenos sería 2 por 6, 18. Entre 9 sería 2x a la 2 menos 1 igual a 0. Entonces, seguidamente, aquí sería 4x a la 2. 4x a la 2, 4x a la 2. Porque 2 por x por 2x sería 4x a la 2. Y aquí sería 4x a la 2 y aquí sería x a la 2. Y luego, esto sería 4, 4x a la 2 menos 1 igual a 0. Luego 4x a la 2, pasamos menos 1 al otro, de que quedaría 1. Entonces, dividimos en ambos lados x a 4. Entonces x a la 2 sería igual a 1 sobre 4. Sería igual a 1 sobre 4. Y entonces... me equivoqué aquí. Perdón. Cuando pasemos a 2, a dividir entre 18 es 9x a la 2. Entonces aquí sería 9. Aquí sería 9. 9. Aquí sería... 9. Aquí sería... ¿Qué más? Aquí sería 9. Aquí sería... Entonces quedaría... Sí, 2x a la 2. Menos 11. Digo, menos 1. 3, 2, 4. Bueno, sí. Entonces... yo le dije 1. 1 de 1. Aquí es 1, no es 2. Entiendo por qué dije 1. Aquí es 1, un noveno. Entonces sí que sería 1, un noveno. Entonces 1 noveno quedaría x a la 2 porque 9 por x a la 2 por 9 sería x a la 2. Dividiendo 9 entre 9. Menos 1. Entonces quedaría 3x a la 2 menos 1 igual a 0. Bueno, en el PDF me había equivocado y coloqué fue otra, o sea, el ejercicio que le tomé foto, me equivoqué y tiene otro resultado. Pero bueno, aquí al parecer me está dando otro que creo que es o sea, creo que está bien. O sea, me equivoco. Aquí en esta explicación está bien, pero en el que yo escribí no está malo los resultados porque me comí otro, o sea, un número. Entonces, a ver. Sí, me comí el 1 noveno. Y el 1 noveno
1 noveno de z. Y me quedaría es esto, y aplicando raíz a ambos lados, queda x igual a raíz de 1 sobre 4. Como x debe ser mayor a 0, se toma el lado positivo. Por eso se toma el lado positivo, o sea, el positivo. Por eso todo positivo. Entonces esto sería x igual, si aplicamos raíz a 1, sería 1 y raíz de 4 sería 2. Sería 1 medio. Sería así, porque si distribuyes la raíz, quedaría raíz de 1, 1, y raíz de 4 sería 2. Ok. Bueno, entonces sustituimos luego sustituimos, este sería el resultado 10. Entonces sustituimos x o 10 sería en 8, en el resultado 8. Entonces sería y a la 2 igual a 4 de 1 medio a la 2. Entonces esto sería esto sería luego y a la 2 igual, esto elevado al cuadrado sería 4, 1 sobre 4, luego y a la 2 igual 4 por 1 sobre 4, esto quedaría en 1, luego aplicando raíz quedaría y igual a raíz de 1, ya que y debe ser mayor a 0, o sea, mi raíz de 1 es 1, entonces sería 1. Y luego sustituimos x en 9, o sea 10 en 9. Entonces 9 sería z a la 2 igual a 9x a la 2. Bueno, claro, x a la 2, x sería sustituido por 1 medio a la 2. Y esto va a ser igual a z a la 2 igual a 9. Esto es 1 medio al cuadrado, sería 1 cuarto. Z a la 2 igual 9 por 1 cuarto sería 9 entre sobre 4. Aplicamos raíz a ambos lados y queda z igual a raíz de 9 cuartos, donde z debe ser mayor a 0. Por eso es que porque se tomó el valor positivo, y ya que z nos dice que debe ser mayor a 0. Entonces, si aplicamos raíz abajo y arriba, o sea, en el numerador y el denominador, quedaría 3 sobre 2. Y bueno, en conclusión, tenemos que el valor máximo de la función f de x, y, z, que es x por y por z, es evaluado en la misma función, sería x sería 1 medio, y sería 1 y z sería 3 medios. Evaluado en la función sería 1 medio por 1
3 medios. Esto sería igual 1 por 1, 1 sobre 2. Entonces 1 medio por 3 medios sería 3 cuartos. Entonces el valor máximo o la restricción máxima, como nos puso también otra condición de que x, y, z son mayores a 0, entonces no se puede hallar, no tiene valor mínimo, sino un valor máximo que es igual a 3 cuartos y que se ubica en el punto 1 medio, 1, 3 medios. Y bueno, eso es todo.